estudio. Ahí está llegando Moreno, sí. ¿Lo vas a buscar? ¿Le puedo dar la mano? Anda a ¿Le puedo dar la buscarlo. mano? Ahí está. Le voy a dar la mano. Ahí está. A ver, Moreno siempre se enoja conmigo, se pelea. Paso por acá. ¿Cómo anda, No, Moreno? no se peleen. Sí, le voy a dar la mano. ¿Cómo anda, Moreno? Gracias por estar. Ahora le van a poner el micrófono. ¿Sí? ¿No nos vamos a pelear hoy? No, no se peleen. ¿Eh? Menos en el día de hoy. Día negro para el gobierno, ¿no? Estos son los días que... Digo, por el dólar y demás, ¿no? Sí, pero son los días que tenemos que mantener la calma, mucha prudencia, mucho orden, mucha tranquilidad, mucha paz. Hoy tenés que cambiar el estilo del programa, al menos mientras estemos nosotros. ¿Ah, sí? Hoy hay que llevar paz a la familia. Vino tranquilo, Moreno. Vino zen. No, hoy ¿Sí? vos escuchame y mirame a los ojos. Sí. Estamos muy delicados. Hoy mantener la paz. Hoy cambia el estilo del programa. Todo lo demás está bien, hoy hay que cambiar el estilo. Hoy hay que llevar paz a la familia. Que llevar tranquilidad, que llevar orden. Ya está. Ya para estar exaltado está el presidente. Cuando el presidente está exaltado, todo lo demás tiene que estar tranquilo. Usted conduce y yo opino, ¿le parece? Dale. En un rato estamos. Vamos, en un minuto voy para allá. Vino Zen hoy, Moreno, ahí lo tenemos, está con el Pela, en un ratito va a estar por supuesto aquí con nosotros y vamos a hablar de todo, absolutamente de todo. Miren quién está, ¿no? Está nuestro invitado, recién lo presentábamos. Vino, tomó un té de boldo aparentemente, vino está tranquilo. Zen, hoy vino Zen, dijo que hay que mantener la calma. No, Zen no. Zen no. Yo soy católico, Zen no. Bien. Cosa rara. Guillermo, ¿le parece? Escuchamos un ratito lo que dice Peña, le quiero preguntar todo sobre lo que está diciendo. Capaz que no el quiere jefe de escuchar la gabinete. peli. ¿Quiere escuchar la peli? Sí, no tengo problema. Lo que ustedes digan, yo hago. Vamos Salvo a escuchar. pelearme. Ah, no se vino quiere para pelear, pelearse. no se quiere pelear. Vamos a escuchar. A ver, Dale, ¿qué dice Peña? ¿Qué es algo Marco interesante? A ver. La fiesta nacional de la fruta fina, la fiesta nacional del bosque, la fiesta nacional de sacame. Fiesta Nacional de la Fruta Sacame, Fina, no, gracias. para la fiesta de la fruta, no. Fiesta de la fruta fina, fiesta del bosque. No, está hablando de eso. No, Moreno, la verdad, el jefe de no. gabinete. Todo No está bien, hablando como ni de Marco Peña, inflación ni pero de. Mueve la cabeza, Guillermo Moreno. ¿Por qué mueve la cabeza, Moreno? ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Porque están ¿Qué fuera, le pasa? están fuera de realidad. Pará. ¿Qué? ¿Están fuera de qué? Están fuera de realidad, me parece, ¿no? Me da la sensación que el mayor problema que tenemos en este momento es el gobierno. Y es el presidente Macri, ciertamente. Porque hoy decía un compañero, insistir en el error es el peor error. Y esto es lo que está aconteciendo. Bueno, están fuera de realidad. No saben lo que está aconteciendo en la Argentina y por lo tanto no pueden solucionar el tema. Vos imaginate que hace 15 días nos vinieron con la novedad que habían arreglado con el fondo que van a vender 60 millones por día. Se supone que es para controlar el dólar. Sí. Si no, ¿para qué vendés? Si vendés 60 millones por día es para que el dólar se mantenga. Ese mismo día subieron las tasas de interés. O sea que a partir de ese día las tasas de interés eran en dólares. Porque si vos clavás el tipo de cambio y el Banco Central se endeudaba en ese momento al 62, 63%, ya era en dólares. Ahora, ¿vos conociste algún empresario, algún ministro de Economía, algún país que haya funcionado con el 63% de tasa de interés en dólares como era en el momento que hicieron el anuncio? No existe. No existe. Bueno, No existe. entonces lo que está pasando hoy es producto de esas decisiones desacertadas, que a su vez son producto de otras decisiones desacertadas. Entonces, la verdad que lo que hay que hacer es tranquilidad, manso, ordenando las cosas, ver cómo la política soluciona este entuerto, Sí, ¿no? el gobierno dice también que por muchas cosas que ustedes dejaron, pero ahora me lo va a responder eso. También bien. igual, y dale, ¿qué quiere Moreno, ¿qué decir? le dice la gente en la calle cuando sale a cruzar? Que nos juntemos, que nos unamos, que la única posibilidad es que estemos todos juntos. Hace algún tiempo era la unión del peronismo. Hoy ya están incorporando al radicalismo. Unámonos todos los que razonablemente tenemos la celeste y blanca dibujado en la piel y bueno. Yo te diría que hace un año atrás era júntense los peronistas. Y ahora ya júntense porque estos los peronistas solo, y es verdad, solo no vamos a poder. Por eso tiene una responsabilidad muy importante los radicales, ¿no? Los radicales hoy te diría que son más responsables que los peronistas porque son los que tienen la llave. Si ellos se van del gobierno, podemos, las mayorías y minorías en el Congreso, elegir otra cosa, dentro del marco de la ley, el orden, la Constitución. Pero bueno, por eso me parece que hoy la clave son los radicales. Que lo están evaluando, lo están viendo, pero bueno, viste que a los radicales a veces hay que acelerarlos un poquito, viste. Pero bueno, hoy los necesitamos. Hoy necesitamos que los radicales tomen la decisión de irse del gobierno, hacer un gobierno nuevo de unidad nacional
y que abramos las ventanas, abramos las puertas y circule aire en la ¿Usted va a casa. gobernar con los radicales? Y no hay alternativa. Esto es una Con las situación... cosas que dijo de los radicales. Es muy complicado esto. Y tiene que ser un gobierno de unidad nacional, con los radicales, con los socialistas, con lo que... ¿Está charlando ya con los radicales? Sí, sí, claro, hace rato ¿sí? que venimos hablando. ¿Alguno sí, se sí. puede mencionar? Sí, sí, yo, y aparte es ¿Con público. Alfonsín habla? hicimos- ¿Con ¿Quién quién? ¿Con habla? Alfonsín? Bueno, yo en mi rol me toca a mí consensuar con los economistas de ellos. En este caso, con el que tiene, es mi par en la Unión Cívica Radical, que es el ingeniero Ponce, ¿no? Y la verdad que lo conozco hace muchos años, Sí. hemos hecho programas juntos, dialogamos habitualmente, y ciertamente el diagnóstico que tenemos es el mismo. Vamos a volver al Congreso. Vea, pues, está hablando Peña. ¿Querés escucharlo, Peña? Vamos, no tengo problema. A ver, Peña, dale, a ver. Objetivo donde cada uno construye su realidad. Muchas gracias. Bueno, Muchas se gracias. fue. Muchas Gracias. ¿Terminó? No, pero no ¿Terminó, pegamos ministro? uno. Cada vez que vamos se va, a ver. Vamos a invertir el orden de los cierres. Habla Pinedo, ¿verdad? Habla Va Pinedo, a empezar claro. ahora a hablar el senador Pichetto. Habla Pichetto, habla ¿lo podemos Pichetto. escuchar? Muchas Vamos a gracias, escuchar a ver qué- presidente, y agradecerle a la senadora Magdalena Odarda que me ha cedido el lugar. Después va a seguir ella. Tengo un compromiso en la Embajada de Israel, así que también voy a ser breve. Señor ministro, ¿podemos coincidir en el rumbo? Yo tengo una mirada ligada a un capitalismo moderno, a la inserción de la Argentina en el mundo, al restablecimiento del diálogo con Europa, con Estados Unidos, a la voluntad presidencial ejercida a través del mecanismo de la diplomacia presidencial de abrir mercados. Me parece muy significativo la visita a la India y a Vietnam. Nadie quiere un modelo cerrado, una economía con cepo. Hay un centro Lo para el que gobierno, me parece que ahora lo analizamos. no compartimos son los instrumentos y herramientas para llegar a ese modelo de crecimiento, de desarrollo, de integración de la Argentina, a esa voluntad exportadora para generar divisas vía exportaciones que la Argentina... Me parece medio un centro, Sí. no fue con los tapones de punta, ¿no? Pero vamos a preguntarle también a Moreno sobre el tema... A ver, dale. Sí, No, diga. no sé qué pensará Moreno, pero me da la impresión que Pichetto está haciendo campaña con Macri en contra de ustedes. Digo, Pichetto fue parte de su espacio político y está diciendo nosotros no queremos el cepo nuevamente, digo, y él formó parte de ese espacio. ¿Qué le parece esto que dice Pichetto? No, Pichetto hace parte hoy de nuestro espacio. Es un gran compañero peronista y lo que acaba de decir Pichetto en términos económicos lo suscribo 100%, todo. Incluido lo del cepo, 100%. 100%. No tiene que haber cepo. No hay ninguna duda. No tiene que ¿Cómo haber va a cepo. funcionar una economía con cepo? De eso no hay ninguna duda. No hay ninguna duda de eso. y la clave Todo son- lo que dijo, más. En vez de decir India o Vietnam, podría haber dicho África. La misión más importante a África la organicé yo No me y va a fue decir Angola. Angola fue importante. Y fue Angola. Tan importante fue que esta semana vimos el desembarque de Arcor haciendo una inversión en Angola de 22 millones de dólares, la inversión más importante de una manufactura argentina en África, en Angola. Y eso empezó con mi misión a Angola. O sea que si yo ¿No lo hubiese demoró dicho, demasiado tiempo? si yo lo hubiese dicho, perdón, ¿No demoró demasiado tiempo? Digo, desde aquella no, misión para hasta una hoy. inversión de 22 millones de dólares. Bueno, ¿A vos te parece depende que para qué empresa? Pero a vos te parece que y No, perdió está bien. perdió Bienvenida a la inversión. perdió 1.600 millones de pesos y venía perdiendo 2.600 y hace un esfuerzo y abre África. Una inversión de esas características no es de un día para otro. Vos tenés que ir preparando el mercado, los cuadros. Abrió una empresa, una fábrica. Sí. Va a producir. Lo mínimo son 4 o 5 años para hacer una inversión de esas características. No, lo mínimo. Guillermo, una Lo pregunta mínimo. simple. Ahora, si hubiese puesto, porque a Vietnam también fuimos, a la India fue nuestro gobierno, aunque no me tocó ir a mí. Entonces, todo lo que dijo Pichetto lo Está de suscribo al acuerdo. A ver, 100%. espere un Guillermo, minuto, dale. de esto se sale de dos maneras, digamos, básicamente, exportando más y devaluando. ¿Usted no lo cree así? Aquí no hay ninguna duda que es un hecho sistémico como modelo económico de desarrollo, obviamente, que es crecimiento con inclusión,
que no tiene nada que ver con este experimento Está bien, fallido. pero digo, si el mercado está poniendo 45 pesos el dólar y nosotros tenemos Leli, que está empapelada la Argentina de bonos, que hoy hay que recordar, el riesgo país está cerca de los 800 puntos básicos, bueno, ¿cómo Hoy hacemos lo que tenés... ¿Cómo hacemos para sincerar eso sin devaluar? Hoy tenés dos fenómenos al mismo tiempo. Hoy vos tenés un déficit fiscal que ya superó los 12 puntos medido en términos de PBI. Cuando Alfonsín se fue, había 12 puntos de déficit fiscal. Hoy lo alcanzó. Cuando De la Rúa se fue, había 6 puntos en términos de PBI de déficit de cuenta corriente de la balanza de pago. Hoy lo alcanzó. Pregunta simple, vamos a una ¿Y cuando se fue Cristina, cuánto? Tenías de déficit fiscal alrededor de 5,50. Hoy acaba de decir Peña que era 15. ¿Qué era? 15. Bueno, está bien. Peña. No es serio. Bueno, no escuché a nadie que haya dicho eso Vamos nunca. una hiper. La verdad que es una ¿Estamos tontería lo que está coqueteando con una hiper? ¿Perdón? ¿Estamos coqueteando con una hiperinflación? Mirá, todo depende cómo sea el esquema de salida. Yo no la deseo. ¿Pero la ve posible? Mirá, técnicamente, de acuerdo a cómo sea el esquema de salida, sí, obviamente. Vos lo que haces es poner toda la plata futura que implica las LELIC. Porque vos sabés que es plata futura. Sí. Toda esa plata futura que implica las LELIC, la largás a la calle y, bueno, vas a tener un lío enorme. Dale, Carlito, pero yo dale. no lo deseo. ¿Moreno tiene que adelantar las elecciones de este gobierno? Yo creo que tenemos que ir a un gobierno de unidad nacional cuanto antes. Pero existe o sea, esa unidad. Pero O sea, pero ¿cuándo? entonces, ¿Cuándo votamos? claro. antes. Hay que adelantarlo. Votar es el cronograma electoral. Por Sí. eso yo contesto, digo, el cronograma electoral bien, es el bien, que está. Bien, Bien, las está bien. paso. Yo lo que creo que tenemos que ir a un gobierno de unidad nacional cuanto antes tenemos que dar vuelta a la Usted página. nombró a Alfonsín. Alfonsín se fue antes del gobierno. Sí, señor. ¿Macri se tiene que ir antes? No hay duda, digo, un gobierno de unidad nacional, si se pudiera hacer mañana, ahora. mañana. Sí, ahora O también. sea que mañana para Ahora usted se también. tiene que ir Ahora. Macri. Sí, ahora también. ¿Eh? Macri se tiene que ir mañana para usted. No hay tenemos que ir a un gobierno de unidad nacional cuanto antes. Pero dijo que iba a venir tranquilo. Pero hoy. se logra la unidad nacional. Sí, dijo que iba a venir tranquilo. No, pero se logra estoy la muy unidad tranquilo. nacional. Estoy diciendo esto Sí. precisamente tranquilo. Pero se logra la unidad nacional. gobierno ¿Es diría posible que en este golpiza. estado de Si situación? nosotros, si los radicales, por eso lo que hacemos es exhortar a los correligionarios, compañeros, amigos del Partido Radical a que tomen una decisión cuanto antes, si es esta noche mejor, y le digan al presidente Macri que rompen la alianza Cambiemos. Eso obviamente deja al gobierno en una debilidad territorial que lo obliga a ir al Parlamento y tomar las decisiones que hay que ir. Y en el Pero Parlamento ¿cuál? hay ¿El que... juicio político? ¿Cuál? ¿Perdón. ¿El juicio político? ¿Cuál? No, ¿Por qué no, habla no, del no, Parlamento? mire, hay Porque dos por más que opciones. se vayan los radicales, Ahí Macri hay- llega a diciembre. ahí hay ¿Qué dos- tiene que ver una No, cosa ¿por con qué? la otra? No, ¿por qué? No, bueno. Tiene que Esto renunciar. Es obvio que el soporte territorial de este gobierno se lo dan los radicales. Si los radicales dicen, a partir de ahora somos oposición al gobierno, el gobierno naturalmente ya no puede tomar ninguna decisión, es 2 más 2. O sea, queda en una debilidad tal que la Asamblea Legislativa del Parlamento tiene que hacer lo que tiene que hacer. ¿Qué tiene Yo que hacer? entiendo. ¿Pero qué tiene que hacer? No queda claro, Moreno, no me queda claro. ¿Qué tiene Bueno, Está pidiendo ¿qué que se hizo convoque Alfonsín? una asamblea legislativa. ¿Qué hizo Alfonsín? Renunció Adelantó las antes. elecciones. ¿Qué hizo Se de fue la antes. Rúa? Se fue antes. ¿Cómo? En el helicóptero. Pero no. Pero En renuncia. la asamblea Bien. Renuncia, legislativa, renuncia. Es muy renuncia. fácil. Está Por eso pidiendo- le pregunto. Dígalo que usted. renuncie. Pero, Dígalo usted. Dígalo. ¿Quiere que Moreno, renuncie ¿Cómo? Macri? Sé lo que le estoy diciendo No, que pero se yo le tienen que pregunté, ir. ¿tiene que renunciar tiene que ir, Macri? Macri. Pero vamos a hablar de a uno porque si no hacemos un lío bárbaro. Tiene que renunciar Ya Macri. para hablar de a varios. Sí. Tiene Ya que estaba renun- en mi época de joven con mi suegra. Usted habla- Vamos de a poquito. ¿Quiere conducir, De a Moreno? Vamos a poco, poner sí. acá. No, no, Para pero yo le conducir me pregunté. tengo que parar y vos te Venga. sentás. No, pero si yo me siento no Bueno, sé nada de entonces no, economía. entonces no. Así Pero que usted no, dijo, la verdad- usted dijo, Sí. Mauricio Macri tiene que renunciar. ¿Sí? Yo Bueno, dije, tengo que titular en el diario. vamos de dígame el vuelta. título. Te dije, si vos querés que te diga eso, no tengo ningún inconveniente. Lo que te dije es la decisión anterior a esa, y es la más importante, es que los radicales se vayan de Cambiemos. Es obvio que a partir que los radicales se van de Cambiemos, no le queda ninguna otra alternativa al presidente Macri que renunciar. En vez de esperar que le venga su secretario de Hacienda, que fue lo que le pasó a Ricardo Alfonsín. ¿Cuándo renuncia Alfonsín? Cuando viene el secretario de Hacienda... Raúl Alfonsín. Alfonsín. Cuando viene el secretario de Hacienda y le dice, Sí. no recaudamos nada. Sí. Bueno, entonces si no recaudamos nada, me voy. ¿Cuándo renuncia de la Rúa? Cuando viene Después el la reunión con partido y le Cavallo. dice, mire, se tienen que ir. Bueno, ¿cuándo renuncia Macri? Cuando ve que los radicales se van de Cambiemos. Entonces, no es que Moreno pide la renuncia. Yo lo que te estoy pidiendo es que los radicales
se vayan de Cambiemos. No va a pasar eso. Decisión Moreno, que ya está al borde de estar tomada, ¿no? Moreno, me Todos dejo lo sabemos. presentar a Manuel Adorni, que es nuestro invitado también aquí en el piso. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? por invitarme. En relación a lo que dice Moreno, y pensándolo desde el ámbito económico, ¿es posible algo así en este momento? Llegué recién yo, lo que escuché fue lo del presidente Macri, Sí. que renuncia anticipadamente. No, a ver, a mí me gusta que los presidentes terminen los Que mandatos. terminen los mandatos. realmente. ¿Y el dólar a dónde se va? Bueno, no lo sabemos. Como tampoco sabemos si Macri termina el mandato antes o si va a ser reelecto, no lo sabemos. Me parece sí que estamos en una coyuntura extremadamente complicada, mucho más grave que al menos yo la vengo anunciando hace mucho más grave de lo que la gente percibe. Me parece que dependerá en tal caso de qué pase de aquí a las elecciones. Entiendo que este gobierno se ha quedado ya sin ni el plafón político ni el plafón de confianza que necesita como para tomar medidas de envergadura como ¿Qué para es más torcer la grave de lo situación? que la gente se imagina? O que la gente se Bueno, a ver. dimensiona. Dame un ejemplo concreto. A ver, Adorni, la si lo puedo gente, entender. los argentinos medio que ya nos acostumbramos a todos, digo, recordemos que venimos de un 2018 donde el peso perdió la mitad de su valor, ¿no? Pasamos de un dólar de 20 pesos a 40 pesos, prácticamente Claro. 40 pesos a fin de año y nos hemos olvidado. Nos olvidamos de esas cosas. Digo, nos asustamos porque el dólar pasó en 20 días de 38,50 a 43 pesos, pero venimos de una devaluación abrupta en Bien. 2018. Digo, me parece que los argentinos Bien. A nos ver, Adorni, acostumbramos a ver rápido un a minuto. todo. ¿Qué quiere preguntar Natalia? Dale. No, le quería preguntar sobre las declaraciones, ¿no?, del presidente el día de hoy, esto de tirar todos del carro, de que hay que aguantar. Digo, cuando escucha esto, ¿qué mensaje se puede entender? Digo, ¿está Macri Lo podemos poner, a ver desesperado? cómo lo dice. Claro. Si quieren, chicos, ¿Está podemos poner lo que dijo desesperado? Macri. ¿Es una desesperación del presidente? A ver. ¿Lo escuchó usted? ¿Lo escuchó a Macri? Sí, decir sí, eso? no lo escuché, pero leí las Sí. declaraciones. A ver, ahora lo a ponemos. ver, Lo ponelo al aire, escuchamos. ponelo al aire, Sí, ponelo al aire. Dale. A ver, ya hablamos de eso. Volver atrás sería una catástrofe para la Argentina. Y lo que yo les digo es que tienen que aguantar, que tenemos que juntos tirar de este carro, o sea que no hay soluciones mágicas, que crean, que si no me creen a mí, yo estoy convencido de lo que estoy haciendo, estoy dejando la vida en esto, Mario. Esta es la prueba que tenemos que superar, o sea, nunca, en ningún momento hay más oscuridad que el segundo antes de amanecer. Entonces acá tenemos que tener convicción los argentinos, tenemos que entender que lo que estamos haciendo es lo correcto. Entonces acá tenemos que los argentinos confirmarle al mundo que no vamos a volver atrás, que estos 70 años fueron un aprendizaje, que los últimos 12 años del gobierno anterior fueron el final de un proceso de entender que no existe futuro en el populismo gasta presente a costa del futuro, nosotros estamos construyendo futuro. Moreno diría Macri, no sé, Moreno, todo suyo, no sé, lo escuchó al presidente Macri. No, a mí, primero, antes de entrar en esto, me pareció muy relevante lo del colega. De Adorni. ¿Perdón? De Adorni, Manuel Adorni. No, lo acabo de conocer, por eso ni quería leer el nombre y no lo podía. Pero me pareció atinado lo que dijo. Dijo, todos queremos que termine el presidente, esto estamos de acuerdo. Pero después dijo, este es un gobierno que ya no puede tomar decisiones. No tiene credibilidad, no tiene... Muy bien, si estamos en un gobierno que no está en condiciones de tomar decisiones, mira, lo peor que nos puede pasar es tener un desgobierno, alguien que no tome decisiones. Pero la Constitución prevé esta situación, sí la prevé. No es que la institucionalidad del país corre riesgo cuando uno dice presidente renuncie. No es que cuando renunció Alfonsino de la Rúa hubo disrupciones institucionales. De ninguna manera. La propia Constitución permite que si hay un desgobierno, y hoy hay un desgobierno, en el marco de la ley, el orden y la Constitución se tome la decisión. Obviamente que uno desea que un gobierno termine, pero la verdad es que no puede terminar. Yo te pregunto, mira, ¿vos pensás que Aluar va a llegar a fin de año? ¿Vos te pensás que Techín va a llegar a fin de año? ¿El polo petroquímico Bahía Blanca va a llegar a fin de año? Cañuelas va a llegar a fin de año porque le dan un crédito de Bueno, 4 octubre millones y debería medio de ser igual. Entonces uno Octubre. dice, Octubre. mirá, Sí. no, fin de año que sería Sí, el 10 de bueno, está diciembre. bien, pero las elecciones son octubre. No, pero es el 10 de diciembre Sí, que entrega sí. el mando. Entonces yo te digo, mirá, ¿cómo le explicamos a los trabajadores de FB que fueron suspendidos la semana pasada, 700 familias, que hay que esperar? Entonces, ¿cómo funciona esto? Para contar lo que pasó están los historiadores. Para contar lo que está pasando están ustedes los periodistas. Para contar lo que puede pasar estamos nosotros, los que se supone
que hacemos política, Moreno, hoy desde una posición de privilegio porque tenemos cierta expertise con la economía. Entonces, si los economistas profesionales sabemos lo que va a pasar con una tasa de interés del 68%... Pero Moreno, usted habla de experticia y el gobierno dice que usted le dejaron una bomba. No me interrumpa, porque si no, no se puede. Está bien. Cada vez que vos interrumpís, el razonamiento se corta y tus oyentes no entienden. Televidentes. Bien, tus televidentes no entienden. Entonces es una pena que lo que se está entendiendo vos lo interrumpas. Bien. Y el que está del otro lado dice, uy, estaba entendiendo y se metió el pelado. ¿Para qué? Paremos con eso. Entonces, en este momento, lo que tenemos que hacer, con todo respeto, pelado, por supuesto. No, yo medicina digo, con todo respeto yo te digo, mira, si ya todos los economistas profesionales saben que esto termina mal, liberales, tráelo a Giacomini, tráelo a Milei. Adorni. Bueno, no lo conozco muy bien, pero no sé, porque no lo escuché muy bien, pero suponete que es liberal. Mira, esto termina mal. No hay ninguna posibilidad de que termine bien. No hay nadie que te pueda, salvo Bain, que el otro día hizo una declaración, pero que tenemos que aplicarle el juicio de ética profesional y decir, mirá, Bain, ¿por qué dijiste vos que en la Argentina puede funcionar el aparato productivo con 80-90% de tasa de interés efectiva anual? Es ridículo, vos mismo te das cuenta que no. Entonces, no hay ningún economista profesional que te diga esto va a funcionar. ¿Adorni piensa lo mismo? Si sabemos que esto termina mal. Bueno, ahora lo escucho. Si hay uno, lo escucho y debatimos sin problema. Si hay uno que dice que puede terminar, lo voy a escuchar. Pero yo hasta ahora no conozco ninguno. Y lo primero que dijo el caballero fue, no tiene credibilidad, no puede, no sabe tomar decisiones. Bueno, entonces, ¿por qué no damos vuelta a la página? ¿Cómo se da vuelta a la página? Que se vayan los radicales de Cambiemos y que las mayorías y minorías en el Congreso, en el marco de una asamblea legislativa, elija un gobierno de unidad nacional que permita generar piso para el modelo de desarrollo que tenemos que hacer. Levanta la mano si no se enoja, Moreno. Mire, a ver. Levanta la mano. ¿Quién levantó? Así no se enoja y nos organizamos. Claro, ahí está. Quiere conducir, Moreno. Lo haría bien, ¿eh? Lo haría bien. No, lo hago bien. ¿Pero nos dejaría hablar? Y no sé. Dale, Nati. Le gusta mucho hablar a Moreno, pero me cede la palabra. Se supone que me invitan para que hablen. No, para que hablen ustedes no hace falta que me inviten. La fuerza es el derecho de las bestias. No pero preguntas tenemos que hacerle, Moreno. No, preguntas sí, preguntas sí, por eso Nati le quería decir algo. Bueno, voy a la cuestión. No, por supuesto. Voy a la cuestión. Que tiene que ver con algo que dijo hoy Peña, ¿no? Dice que el mundo duda, ¿no?, que la Argentina pueda llegar a pagar la deuda por algunos irresponsables. Intuyo que tiene que ver un discurso que está apuntado hacia el kirchnerismo, ¿no? Obviamente. Y hoy la senadora Cristina Fernández de Kirchner tampoco, ¿no?, se presentó en el Senado a escuchar por lo menos el informe, o incluso podría preguntar o debatir. Eso se lo preguntás a Cristina, pero por ahí tuvo problemas personales, no sé qué. Así que yo sobre ese tema me parece que es impropio. Ahora, los que aumentaron el 10% la deuda solamente en el año 18 fue este gobierno. Ellos recibieron de un país con múltiples problemas, pero si había algo que no tenían era el de endeudamiento, ellos mismos lo dijeron. Miren, dijo Macri en un discurso, yo me acuerdo, dijo, bueno, estamos con poco ratio de endeudamiento, o sea que ese tema, no pueden caber otros, pero ese no. Encontraron un país con poco endeudamiento y ahora en realidad, si el mundo duda de que podamos pagar, es por la deuda que tomaron ellos, porque si no, no lo hubiesen prestado. O sea, la posibilidad que tuvieron de endeudarse al 10% del PBI anualmente era porque estábamos desendeudados. Si ahora dudan, es por lo otro, porque no generaron capacidad de repago por el déficit del sector externo que está en 6 puntos del PBI. No sé si el colega coincide, pero me está diciendo que sí. Levanté la mano, Moreno. ¿Puedo ahora? ¿Puedo? Sí. Bien, gracias. ¿Dejaron una bomba, sí o no? No, de ninguna manera. ¿No dejaron una bomba económica? Dejamos problemas. Múltiples problemas. Sí, múltiples problemas. Y sobre todo, el problema mayor, aparte de haber empezado a dolarizar las tarifas, que ya lo hablamos acá, que ese fue el plan de negocios de Galucho en YPF. Sí, usted lo criticó, me acuerdo. Sí. Pero fundamentalmente no generamos comunidad. No generamos un espíritu de solidaridad en el pueblo argentino. No predicamos la misericordia como pide el Papa. No predicamos el perdón. El pueblo argentino es la base espiritual y la base material. Nos ocupamos de la base material, pero no nos ocupamos lo suficiente de la base espiritual. A nuestro gobierno le faltó doctrina, pero lo dijimos todo. Por eso el próximo gobierno peronista va a ser muy superior porque va a ser profundamente doctrinario. Ahora, de ahí
a dejar una bomba, no, de ninguna manera. Si no, no se podría... ¿Pero no fracasaron en lo económico? ¿Nuestro gobierno? Sí. No. Fracasar no. Que vos me quieras decir que hubo cosas que no se completaron, que hubo cosas que se hicieron mal. Por ejemplo, lo que el senador Pichetto define como cepo. Y lo que normalmente se entiende como cepo. Que me lo dijeron que lo había hecho yo, y yo ya te dije que no tuve nada que ver porque estoy en contra de eso. De ninguna manera. Precisamente yo administré el comercio exterior y trabajé con todos los gerentes de compra para que no tuviera que trabajar el gerente financiero en el momento de pagar, que en este caso es el Banco Central. Por lo tanto, lo del cepo fue innecesario, porque ya estábamos administrando las compras. Ahora, como eso tuvimos múltiples. Ahora, una bomba de ninguna manera. Deja una bomba, deja superior déficit fiscal al de Alfonsín, cuando tuvo que renunciar, y superior déficit del sector externo al que dejó de la Rúa cuando tuvo que renunciar. Son dos bombas en el mismo tiempo y lugar, por eso estamos en presencia de una supercrisis. ¿Por qué te dije que tenemos que estar manso y tranquilo? Porque este es un hecho absolutamente singular. Y los que vivieron el 2001 o vivieron el 89, vivieron la mitad de lo que van a vivir ahora. Levanto la mano, levanto la mano porque si no, no lo freno. Yo levanto las dos para por después. Eso. ¿Qué estatizaría y qué privatizaría hoy Guillermo Moreno? No, estatizar no. Nosotros no somos, ni fuimos ni somos un gobierno estatista. El peronismo no es estatista. Estas son otras ideologías. ¿La electricidad no la estatizaría, por ejemplo? No. Yo no necesito. Con un correcto marco normativo, donde vos ordenás en función del bien común la tasa de ganancia del capital total empleado en una compañía, del capital total empleado, sobre todo en los servicios públicos, no lo precisas. ¿Y privatizar? Pero si hicieron, me parece... de la reestatización de aerolíneas. ¿Perdón? Que hicieron bandera de la reestatización pero si yo no de aerolíneas, por ejemplo. Pero si yo no te digo que no nos hemos equivocado. ¿Y se equivocaron con Aerolíneas? ¿Se equivocaron con Aerolíneas? A mí vamos de vuelta. Me da la sensación, Moreno, perdón, le levanto la mano, sí, que su discurso cambió. Ahora que las cosas están mal, durante los primeros 2 años por lo menos, se defendía a rajatabla lo que se hizo en el kirchnerismo. Es más, no se habían confundido. Ahora que las cosas, que el peronismo huele sangre, como en el 89, como en el 2001, hay una, como que se quiere matizar y empezar a gustarle a la gente, es mi punto de vista. Está bien, pero eso lo decís en función de mis presentaciones públicas. En función de todo el peronismo o la unidad bien. popular. Que usted dice que en realidad es el peronismo. Pero usted está más conciliador. Estás hablando con Moreno. Yo no me voy a hacer cargo de lo que dice Bocio. Yo me hago cargo de lo que... Vos ponés mis videos desde el 16 de diciembre del 2015 hasta hoy y vos decime dónde yo dije que no cometimos errores, dónde dije que hicimos todo bien, dónde dije... No vas a encontrar eso. Yo el plan de negocio de Galucho lo vengo diciendo... Sí, pero la estatización de Aerolíneas la defendió. ¿Pero cuándo? ¿No defendió la estatización de Aerolíneas? ¿Nunca? ¿En ningún momento? En ningún momento. Bien. Cuando yo era secretario de Comercio me acusaban de que no hablaba. Y es verdad. Sí. Y desde después, cuando empecé a hablar, dije, el peronismo no es estatista. Esos son otras ideologías. Nosotros no somos estalinistas, somos peronistas, confrontamos contra los dos imperios. Perón dijo cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, se equivocaron los soviéticos y se equivocan los norteamericanos. Nosotros cantábamos ni yanqui ni marxista peronista. Moreno, mire y lo acá. sigo cantando. Mire. Ahora cantamos ni yanqui ni marxista peronista. Acá estoy, mire, levanto la mano. Muy bien. Me quedé preocupada con lo que dijo con el tema de la salida, que hoy a la noche tendrían que salir del gobierno los radicales y armar un gobierno de unidad. Pero dijo que en el 2001 no hubo ningún problema institucional con la salida del gobierno de la Rúa. No hubo ruptura institucional de ninguna Ruptura manera. institucional no, pero hubo una crisis que nos dejó Pero a no hay todos. duda porque llegaste hasta el final, por eso no quiero eso. Yo te estoy diciendo ahora que esto es peor. Por lo tanto, no quiero el punto... Esto es peor que el 2001. Mucho peor. Mucho peor. Mucho peor. El doble en el punto de ruptura. ¿Qué va a pasar acá? La última vez que yo vine, te dije que el problema para el peronismo era un hecho singular, porque estábamos acostumbrados de ocuparnos de las pequeñas y medianas empresas y no de las grandes. Y que nos teníamos que empezar a ocupar de las grandes empresas y no teníamos experiencia. Vengo ahora y me dice, la verdad, Moreno, tengo razón. Entonces, yo no quiero tener razón. Lo que me parece que tenemos que adelantarlo. Entonces, no me podés comparar hoy con el 19 de diciembre. Me tenés que comparar el 19 de diciembre con el punto de ruptura. Ese día del punto de ruptura, vos te vas a dar cuenta que es doblemente más grave que el 19. Entonces, ¿por qué no lo evitamos? ¿Qué manera hay de evitarlo?
que los radicales se vayan de la alianza, deja el gobierno de tener la capacidad de tener decisiones, se junta la Asamblea Legislativa y como marca la Constitución se elige un gobierno de unidad nacional. ¿Qué hace ese gobierno de unidad nacional? Inmediatamente tiene que empezar a renegociar con el Fondo Monetario, no declarar el default. Eso es una estupidez de estudiantina. Tenés que renegociar con el Fondo Monetario. ¿Por qué hoy? Porque si el fondo te manda la plata, te la vas a patinar como te patinaste la plata el año pasado. El default del peronismo lo aplaudió, no nos olvidemos. No, pero no a los organismos multilaterales, no entramos ahí. Por eso entró, ahora te doy la palabra, por eso entró el fondo. Bueno, yo quiero preguntar a Dorni también. Por eso entró el fondo y salieron los acreedores privados. ¿Qué haría hoy usted con los supermercadistas? Porque ayer teníamos a un invitado aquí en el piso que, bueno, las grandes empresas que han comprado absolutamente todo y que han hecho la destrucción absoluta de las pymes y de los supermercados más chicos. Yo lo que hago es lo que hicimos siempre, que es dialogar. Lo primero que tenés que hacer. Pero usted le recriminaban que no existía el diálogo, precisamente. Pero eso es lo que decía. Pero ¿sabés qué pasa? No es la realidad. Ahora te dice, yo escucho por ahí, vos lo sabés, hasta radicales, tenemos que encontrar uno que sea parecido, y yo lo digo conmigo, no cuente. Lo que hacíamos nosotros era conversar todo el tiempo. Y precisamente lo que tenés que hacer acá, 15 días después del punto de salida, es hacer un gran acuerdo de precio y salario, no hay ninguna duda. Y en eso los supermercados, los autoservicios orientales o los chinos, los almaceneros, todos en el mismo paquete. Nosotros hacíamos reuniones que, si vos las revisás, estaba desde Coto hasta el presidente de los almaceneros, pasando por los autoservicios chinos, y todos nos poníamos de acuerdo. Ahora, esa metodología, que fue una metodología válida, empieza a ser ¿Se ponían de acuerdo con el diálogo, Moreno? Eso empieza a ser vista con buenos ojos después que estas bestias hicieron lo que hacían. Yo te pregunto, ¿quién es el secretario de Comercio hoy? Y no sabés. No, ya me dicen Brown. No, Brown hace como un año que no es. No, y no se puede hablar tampoco. Ya decían eso, que no hay diálogo. Yo lo que te digo es, mirá. Al final usted era bueno, entonces. ¿Pero y qué duda tenés? Yo le digo porque yo veía la tele. Se lo quiero preguntar a Dorni. Sí, Roma lo transformó en bueno. El mejor. El mejor. El mejor. Yo quiero preguntar, pero espérame, pero yo después le quiero preguntar a Dorni cómo fue la economía que tiene Moreno también. Que haga su diagnóstico, Manuel Dorni. Dale, Stroker, dale. Moreno, ¿cuál fue el peor ministro del kirchnerismo y cuál es el peor ministro de Macri? Pero deme nombre y apellido, no me diga, no, porque uno no. El si peor del kirchnerismo y el peor de Macri. Pero si yo hablo siempre con nombre y apellido. Pero por eso, dígamelo. El peor ministro de nuestra gestión, sin ninguna duda, fue Lustó. Sin ninguna duda. Aparte fue a esta altura del partido fue una tontería designada. Guillermo, es fácil pegarle a Lustó, ¿no? Pero tú me dijo él, pónganse de acuerdo. No, está bien, está bien. ¿Y qué nombre querés que dé? Está bien. Pero me dice, dame nombre y apellido. Doy nombre y apellido. Yo que le pregunté. ¿Quién era el peor? ¿Quién es el peor del kirchnerismo? ¿Y qué contesté? No lo escuché. Lustó. Lustó dijo. Pero cuando yo te doy nombre y apellido... Nos interrumpe. Pero yo no. Vos me pedís nombre y apellido. Sí. Doy nombre y apellido y la señorita... muy fácil. Bueno, y el peor del macrismo. No, y en esto no es el ministro, es el presidente. El presidente es un ignorante y un vago. Un ignorante y un vago. ¿Es un vago? ¿Vago? ¿Qué no me entendés? Macri labura. ¿Pero qué va a laburar? Hoy se quedó dormido, ¿no viste? Vamos a preguntarle a Manuela Dorni, sobre todo la pregunta que hacías vos. Sí, porque me pelea. Moreno, yo claro. Sí. A ver, ¿cómo es la economía que dejó? Se estaba riendo igual a Dorni recién con lo que decía. A ver, yo soy un poco menos, te repito, menos fatalista en el final. Me parece que Moreno repite con la explicación válida que da. Digo que el gobierno debería dar un paso al costado, o el presidente debería dar un paso al costado. Yo creo que no. Yo creo que es probable que esto tenga una fecha de vencimiento en materia económica, al menos. Digo, hay un problema monetario muy serio que sí puede derivar en un brote inflacionario, tal vez en una hiperinflación. Digo, me gusta ser a mí prudente, pero a mi entender hay un problema monetario extremadamente serio que sí te puede llevar a que tengas un problema con los depósitos. Y no me voy a seguir extendiendo como para no ser un fatalista, ¿no? Eso está muy bien que no lo hagan. Apoyo lo tuyo. Puede haber, estamos de acuerdo, me parece, en eso. Y aparte, me parece que la coyuntura es muy compleja en materia de pobreza, en materia de desocupación, que tal vez también coincido que en otros momentos de quiebre de la historia argentina, al menos de la historia económica, no se daban.
Hoy tenemos 1 de cada 3 argentinos pobres, 1 de cada 2 chicos pobres. Sí. Tenemos un endeudamiento de, número más, número menos, 350.000 millones de dólares. Digo, ¿y qué hay para adelante? Y cuando uno ve para adelante, empiezan a surgir estas palabras, ¿no? Hiperinflación, entrar en default el año que viene. Sí. Adorni hay 2 palabras, Adorni y Moreno hay 2 palabras que no quieren decir. 2 palabras que no quieren decir. Sí, la primera es Bonex, plan Bonex, que es la que ninguno de los dos quiere decir. Y la otra es corralito. Son las 2 cosas que ellos no quieren decir. ¿Por qué no las quieren decir? Porque en la Argentina los depósitos a plazo fijo están calzados con las LELIQ, que son toda la plata que están en los bancos. Si eso se levanta el pie del acelerador, si el gobierno levanta el pie del acelerador, pagándole casi un 70% de tasa de interés a los bancos, señores, las 2 palabras que ellos no quieren nombrar son esas, Bonex y corralito. Díganme si me equivoco, alguno de los dos. No, a ver, no es que uno no quiere nombrar determinadas palabras. Me parece que uno, en mi caso particular, por ahí... Maduro, perdón, un acto fallido. Opa. Moreno, Moreno. No fue adrede. No, está bien. Por ahí Moreno tiene otra verborragia al expresarse. Digo, yo soy un poco más cauto y entiendo que la situación es demasiado compleja. Ahora, si mañana este gobierno, por obra y arte del Espíritu Santo, por alguna misteriosa razón, tiene un shock de confianza que hace que esto pueda modificarse, bueno, la verdad es que yo no lo sé. Las 2 palabras, Bonex y corralito, dijo Adida, ¿qué dice Moreno sobre eso? Yo sí coincido con él, no la quiero nombrar porque uno tiene una responsabilidad aquí. El colega, vos fijate que está esperando casi un golpe de magia como esperaba Machinea en el gobierno de Alfonsín, que era que subiera la soja. En aquel momento la soja estaba a 2.40 y querían que se fuese. Si llegaba a 325 dólares la tonelada, el gobierno de Alfonsín se salvaba. Bueno, él dice, si por alguna circunstancia hay un shock de confianza, imposible, y él sabe. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá entre 2 profesionales de distinta ideología? Y obviamente que no soy Maduro porque soy peronista. No tenemos nada que ver con los caribeños. No nos comparen porque este es el peronismo. Es la primera vez que el peronismo puede peronizar el mundo, es al revés. Nosotros necesitamos hacer un gobierno exitoso en la Argentina porque por primera vez podemos exportar la revolución peronista. Vamos a ir a peronizar a Brasil, a los caribeños, vamos a peronizar pero hasta hace los como 70 años empezaron. Se ríe, mirá. Eso lo dejamos para más adelante, pero esas 2 palabras, por el principio de prudencia, no las quiero aplicar, no las quiero decir. Porque hay algunos colegas nuestros, incluso de nuestro espacio político, el peronismo, dicen, no, porque en realidad los bancos están ganando mucha plata. Y yo digo, miren muchachos, cuando ustedes analicen el balance de los bancos de diciembre del 17 al punto de ruptura de este proceso y lo hagan en moneda dura, los bancos van a haber perdido plata. Esto es como si vos tenés un local alquilado y gastás la del alquiler que no te paga. ¿Me deja ahora un minuto? Claro. Hay mucha gente mirando, ¿sabes, Moreno? ¿Cuántos tenés? Y bastante, mucho más que la competencia. Me recrucé. Sí, claro, mejor. A ver, repasemos el día económico. Sí, Nati y Ernesto, por favor, dale. 45 pesos el dólar, 1.000 millones de pesos negociados en el mercado del dólar, una inflación que las consultoras ya ven en 4% para este mes, y algo que quizás sea lo más terrible, que es que la inflación mayorista que no cede. Esa inflación mayorista que no cede es la que se va a trasladar a los precios minoristas, que quiere decir que por ahora los grandes supermercadistas, los grandes vendedores de grandes superficies, hipermercados, etcétera, se están comiendo la devaluación. Pero en algún momento se la van a trasladar a los precios. ¿Y la canasta básica? La canasta básica subió 10.000 pesos en un año. ¿Cuánto? Gracias. 10.000 pesos en un año, 27.680 si no me equivoco. Sí. Son 10.000 pesos en un año. O sea, para que se entienda, para dejar de ser pobres se necesitan 10.000 pesos más que el año pasado. Pero decías, van a trasladar la inflación mayorista a la minorista, los precios. ¿Cuándo? Bueno, va a llegar rápidamente. En la Argentina, para dar un ejemplo, en el año 2018 la inflación mayorista fue de 70 y la minorista de 50 casi. O sea que vos tuviste 3 o 4 meses de diferencia en donde los mayoristas se comieron la inflación. A ver, me dejás, yo y pregunté bien temprano si había sido el peor día del gobierno. El peor día de que asumió Macri. La peor semana del gobierno. Y va a ser cuando el día de mañana se dé a conocer el índice de pobreza, que ya incluso hoy lo dijo el jefe de gabinete Marcos Peña en el Senado, va a ser mucho más alto que hace un año atrás. O sea que va a haber mucho más pobres. El gobierno esto ya lo sabe y ya con las cifras de toda esta semana negativas,
creo que es la peor semana del gobierno, sobre todo con el valor del dólar, que no logra controlarlo. Moreno, usted que maneja todo, ¿me puedo quedar acá o no? ¿Me puedo quedar acá, Moreno? No, le quiero preguntar a Moreno. Mira, justo está hablando Naidenhoff en el Senado de la Nación, digo que es radical, probablemente sean los que tienen la llave, como dice Moreno. Pero digo, frente a este escenario, ¿hay alguna posibilidad, recién decía que no, pero de que se pueda llegar de verdad y salir de este entuerto para el gobierno, para el presidente? No. No hay ninguna posibilidad con este presidente. Que a diferencia de los oligarcas de fin del siglo XIX, que al menos eran ilustrados y trabajaban, es un oligarca ignorante y vago. Por lo tanto, no hay ninguna posibilidad de que tome ninguna decisión que beneficie al conjunto del pueblo y a la patria. La mejor decisión que podría tomar es mirarse al espejo y decir, muchachos, fracasé, nos vamos. Esta decisión hay que forzarla de alguna manera. ¿Quién? Nosotros no. Los radicales, yéndose del gobierno. Yo lo explico. Ahora explíqueme esto, o explíquele a todo el mundo. Pero yo iba a contestar lo de él, si me dejás, porque hoy las empresas que facturaron... Pero no le preguntó nada a usted. Sí, no, pero hizo un comentario. Vos hizo un comentario. Hizo un comentario muy importante, porque habló de la inflación y el traslado de inflación. Yo te digo hoy, las empresas mayoristas o distribuidoras, e incluso los fabricantes que largaron mercadería a la calle, ya facturaron por encima de lo que habían facturado ayer. Y como piso le pusieron un 4%. Como piso, hoy, la que sacaron hoy. Si mañana sigue, porque ¿qué es lo que pasó? Hace un año atrás bajaron stocks. Ahora defienden stocks, porque están viendo que ya esto no va ni para atrás ni para adelante. Entonces, la manera de defender stock es cubrirte de la mercadería que entregas. Y si no te viene un desabastecimiento galopante que nadie se está ocupando. Porque lo que pasó hoy a la mañana es que pararon todos los camiones. Y los que largaron camiones por el tema de la factura electrónica ya te mandaron precio nuevo. Con lo cual, esto es lo que estamos viendo. Por eso esto no tiene... Yo entiendo lo que dice el colega y que todo... Pero la verdad que lo que tienen que hacer es, en el marco de la ley y el orden, abrir las ventanas, y que entre aire. Macri atesora todavía un 30-25% de intención de voto. Explíquemelo, Moreno, todo esto. No, bueno, hay un 15%. ¿Cómo es? Al menos como yo pienso que está repartido los votos en general. Si uno analiza las elecciones, más o menos es. Vos tenés un 15% de gorila, tenés un 25% de radicales, tenés un 15% de progresistas y el resto son todos peronistas. ¿Me lo explica de nuevo eso? ¿Me lo explica de nuevo? No entendí. La corta es buenísima, queremos escucharla otra vez. ¿Cómo empieza? 15% de gorila. ¿Son los que apoyan a Macri, dice usted? De gorila. Antiperonista. Antiperonista. No, gorila. Yo dije gorila. Un poco más. La gente sabe lo que es gorila. No, yo no sé qué. Y bueno, antiperonista. Vos porque son jóvenes. No, dice que no. No, yo no gorila, soy joven. Gorilas son gorilas. 25% de radicales. ¿Está bien? 40, tenés un 15% de progresistas y el resto peronismo. Esto es así de fácil. Por eso 30, Macri... 60. Por eso Macri atesora tanta intención de voto, dice usted. El 15% de gorila lo va a tener pase lo que pase, más un poquito de radicales. Por eso los radicales se tienen que ir. Ahora, si nosotros ponemos un candidato que aglutine el progresismo, parte de los radicales y todo el peronismo, estamos arriba del 60. Pero Moreno, en ese punto... En ese punto ganamos cómodo la elección. Pero contra un 15-20 que va a sacar Macri. Si el radicalismo se va del gobierno, ¿no es un fracaso para el radicalismo? Digo, ¿desde qué lugar abordan un gobierno de unidad? Pero, mi estimada, peor es este fracaso palpable de ahora. Donde un economista liberal, si es que es liberal o no sé, porque ustedes me dijeron y yo lo respeto igual. Un economista liberal y un economista peronista... Ahí se va Peña, Moreno, disculpe. Este gobierno fracasó. Fracasó este gobierno, ahí se va Peña. Se está yendo Marcos Peña del Congreso de dar su informe mensual. Después me va a explicar qué es ser un gorila. ¿Me va a explicar? Pero cómo no. Porque me parece que atrasa como 70 años hablar de eso, me parece, Pero si usted lo quiere explicar... También me decían que atrasaba hablar de oligarca y ahora todo el mundo dice que es un oligarca. No. ¿Quién? Usted dijo, yo no. Usted dijo de oligarca. Yo no por eso nada. todos decían que yo atrasaba por hablar de oligarca. Y ahora todo dice este es un oligarca. Pero según sus cuentas, Moreno, mire, a mí vamos a hacer las cuentas rápido. Sí. Usted me dice que más o menos juntar el 60. Ese no es el plan Labaña. Sí. Ese es el plan Labaña. Sí, porque el plan de reunir. Bueno, está bien, pero digo, ese plan Labaña le pongo nombre por el candidato que lo podría emerger de ese lugar. Yo necesito un gobierno de transición de unidad nacional. Está bien, pero es... ¿Cuál es la virtud que tiene Labaña? Que lo miran los radicales y dicen, este es nuestro.
y lo miramos nosotros y decimos este es nuestro. ¿Y los bueno, socialistas? no hay tantos así. Y los socialistas, digo, porque esa Bueno, Estoy haciendo la cuenta, no me da la cuenta, Moreno. No hay tantos así. Ahora La cuenta de los gorilas no me dio. Ahora hacemos cuentas, ahora hacemos cuentas. Moreno sonreía en algún momento cuando decía Pinedo lo de está todo por hacerse. Me sonreía porque te acordás que Pinedo el Breve tuvo un extraordinario gobierno. No, eso es tremendo. Y yo me acordaba de eso El y mejor presidente de la Argentina. me pareció que nadie no recibió ninguna crítica. O sea que tendrían que en principio empezar por poner a Pinedo el Breve mientras se ordena todo lo demás. O sea, por ejemplo, si Macri se va ahora, lo ponemos a Pinedo el Breve y mientras ordenamos el próximo gobierno. Lo otro que yo quería señalar era lo del senador por Formosa, del radicalismo. No, el radical. Naidenov. Bien. Sí. Hizo algunos comentarios sobre la UH, jubilaciones, y en eso quiero darle la razón. En nuestra fuerza hubo dos diagnósticos sobre lo que iba a pasar en el gobierno. Los que decían, con orientación socialdemócrata, que este gobierno lo caracterizaban como neoliberal, venían por el ajuste del Estado, y en general los peronistas que decíamos, este es un gobierno oligarca que no va a ajustar el Estado, porque los oligarcas nunca ajustaron el Estado. Al contrario, lo que hacen es agarrar el Estado en provecho propio. Lo hicieron con el Teatro Colón, lo hicieron con la cancha de golf en la Ciudad de Buenos Aires, con el Chau Chau, con las juntas nacionales de granos, de carne, etcétera, que todo el mundo piensa que es una creación del peronismo y es una creación del bisabuelo de o el abuelo, no sé, el Pinedo, el Pinedo de Uriburu. El abuelo. De Pinedo. No, pero algunos dicen que es, bueno, no sé. Se lo voy a preguntar cuando lo vuelva a ver, hace rato que no lo vea. Que es el plan Pinedo. Con lo cual, los oligarcas, los gorilas y sus gladios saben usar el Estado. Ese fue otro error de caracterización que no tuvimos los economistas del peronismo. Nosotros dijimos, este es un experimento oligarca y no esperen que ajuste el Estado. Ahora, ¿qué aconteció? Moreno, el ajuste aconteció. ¿De quién? Moreno. Del sector privado. Espere, lo tengo que cortar, no se enoje conmigo porque me está llamando información. Ahora sí, le prometo que vamos. Le pido disculpas. El verde en Copa Libertadores. ¿Qué es esto? Mire Moreno, mire Santoro. El verde en Copa Libertadores. Racing 55. Defensa y Justicia 51. ¿Qué es esto? Boca 47. Está dejando River para afuera. Está clasificando la Copa al dólar. Deja el equipo de Gaza afuera. Deja a los millonarios. Que no gane el campeonato, por favor, porque si gana el campeonato estamos fritos. Es muy buena esa. Es muy buena. Por fin, Moreno, una. Si gana el campeonato estamos fritos. ¿Por qué lo hiciste vos? Le hicieron lo de allá. Vamos a saludar. Sabe todo, Saludamos a Santoro que está ahí, que lo estamos viendo en pantalla. ¿Opiniones sobre el dólar hoy? ¿Leandro? Creo que es imparable, lamentablemente. Todos los comentaristas y analistas políticos y económicos sostienen que esto explota. La pregunta es si explota antes o después de las elecciones. No hay ninguna posibilidad que la economía argentina se pueda bancar con este grado de fuga de capitales, con la dificultad que hay para crear dólares comerciales y fundamentalmente con la liberalización total del mercado de cambio. Esto es absolutamente insostenible en cualquier país del mundo y mucho más en la Argentina, que tiene una economía bimonetaria. Bien, Nadia, vamos. No, lo que le iba a preguntar a Moreno y a Santoro también, obviamente, a los dos. Pensé que me ibas a dar un dato tremendo. No, dato tremendo. Dato, no opinión. Datos te puedo dar 5. Mirá, los datos más tremendos que podemos ver en la Argentina. Tenemos 5 preocupaciones graves en la Argentina. La primera es el precio del dólar, que todos lo vemos. Pero hay una preocupación de la que se habla poco, es cuándo y en qué momento van a liquidar la cosecha, lo que tienen los dólares, que son la soja, el maíz, etc. Bueno, ayer el presidente mostró un video donde estaban los camiones despachando en el campo. Hay que ver si finalmente se liquida eso. Bueno, la verdad es medio eso, nadie lo sabe, porque si lo bolsa. Se supone que es una super cosecha de 30.000 millones de dólares que cada vez se hace más chiquitita. Bueno, mirá, lo que estamos viendo ahora es el dólar julio futuro, lo que estábamos viendo recién en pantalla. Esto es lo que se negociaba en la última jornada de ayer. Y en qué empezó hoy a negociarse. Ojo, hay que decir esto con justicia también. El dólar futuro no es una devaluación anunciada, lo que es una especie de indicador de mercado que permite saber cuánto más o menos se va a negociar. Sí, cuánto se va a negociar la soja, el maíz. ¿A cuántos dólares se va a negociar? Lo que no sabemos es si los que tienen la soja y el maíz lo van a liquidar. No sé qué piensa Moreno, que con eso se peleaba mucho, con el azúcar, con etcétera, etcétera.
No, en nuestra época los exportadores tenían la obligación de liquidar dentro de los 15 días la exportación realizada. Ahora el Banco Central primero puso 10 años, después dio plazo ilimitado. Bueno, son decisiones que ellos tomaron. Está claro que ese dólar futuro hoy estaba negociado, pero las operaciones fueron muy pequeñas, porque nadie, obviamente que todos quieren comprar a fin de julio y nadie quería tomar la punta vendedora. Esto es lo que está pasando. Nati tiene info también, pero querías escuchar a Leandro. No, que acá hay dos problemas. Sí. Los dólares que no entran y los dólares que salen. El gobierno tiene que resolver esas dos situaciones. Los dólares tienen que entrar a partir de un acuerdo con el campo, como el que planteaba recién Guillermo, cosa que además no encuentro motivo para el cual tienen que liquidar ahora, si además el gobierno dice que no va a intervenir hasta que el dólar llega a más de 50 por la banda de flotación. Eso es un absurdo, ya lo vimos los argentinos con la tablita. Y por otro lado tiene que evitar la fuga de capitales. Yo le quería preguntar a Moreno, porque mañana se va a dar el índice de pobreza, ¿no? Según el INDEC. Obviamente va a ser más alto. Digo, ¿cómo se combate en la Argentina la pobreza estructural? Porque siempre venimos hablando sobre eso y en su gobierno también fue muy crítico porque decían que se estigmatizaba a los pobres y se daban las cifras. No, nosotros dimos las cifras siempre, por eso hay que hablar a cada uno lo que corresponde. Si vos querés preguntar por qué en los 2 últimos años no se dio el índice de pobreza, es Kicillof, no soy yo. Bien. Mientras nosotros estuvimos, ahí estaban los pobres. Y nos criticaban porque decían que eran poco, y yo decía que era mucho. Entonces, a cada uno lo que corresponde. Con respecto a lo que nosotros tenemos que resolver en términos de cómo vamos a equilibrar la economía, es obvio que tenemos que ir nuevamente a los superávit gemelos. Nosotros supimos hacer superávit fiscal, supimos tener superávit comercial, el superávit fiscal lo perdimos en el 2010, el superávit comercial no lo perdimos hasta que terminó nuestro gobierno. Bueno, no hay ninguna posibilidad de que la Argentina funcione si no tenés equilibrio fiscal y equilibrio externo, y si es posible en términos de superávit. Eso es lo que tenemos que conseguir. Con respecto al tema de la pobreza, ahí tenemos una dificultad muy grande, porque son las cosas que tenemos que revisar. Yo escuché a compañeros decir que nuestro gobierno dejó 30% de pobres. Después decían, no, dejamos 25. Después alguno dijo, dejamos 20. ¿Cuánto dejaron? ¿Cuánto? Y lo que decía el INDEC. ¿Cuántos? Cuando la presidenta fue a la FAO y le dieron el premio porque habíamos terminado. Recuérdelo, yo tengo la memoria frágil, Moreno. ¿Cuánto decía el INDEC? No me acuerdo. En ese momento era 0 de indigencia, 5 o 6 puntos de pobreza. Cuando nos fuimos nuestro gobierno habrá terminado en el 8. Pero no te lo puedo decir porque tenés que decir cómo impactó la devaluación de Kicillof del 14 y cómo impactó después a la baja. Eso subió la pobreza. De la UCA y cómo fue a la pobreza, otra vez, cómo impactó a la baja el crecimiento de Kicillof del último año que reconoce este gobierno. Ahora, si vos vas a los números de la UCA, alguien me va a tener que explicar cómo nuestro gobierno, según la UCA, dejó 29% de pobres y ahora hay 32%. Ahora, si vos me podés decir que ahora hay 3 puntos más de pobres que en el 2015, ¿vos sos capaz de decirme eso? Que ahora con la situación económica que hay, solamente hay 3 puntos más de pobres. Esto es ridículo. Es que la UCA no está en condiciones de medir la pobreza, ni antes, ni ahora. No son aptos, termino con eso. Sí, entiendo el planteo. Pará, porque no terminé. Sí. No son aptos, para que pongan el grafo. La UCA no es apta técnicamente para medir la pobreza, ni antes ni ahora. Con Santoro nos conocemos de hace muchos años. Ellos al principio de nuestro gobierno no nos acompañaron. Y al final de nuestro gobierno nos empezaron a acompañar y ahora decididamente hacen parte de un espacio, de una de las salas de nuestro movimiento. Ahora, con lo que acaba de decir Santoro y que yo coincido 100%, ¿cómo van a pensar algunos de los nuestros que dejamos 30% de pobres? Porque él de ninguna manera podría estar acompañando a un gobierno que dejó 30% de pobres. Entonces ya nos pusimos de acuerdo con Santoro que la pobreza es la que decía nuestro gobierno. Con lo cual, falta que el resto de los compañeros empiecen a claramente, de cara al sol, decir, miren, las cifras que dejó nuestro gobierno son las cifras, no son otras cifras.
Por ejemplo, Pero Moreno, este gobierno tampoco va a hay que tener que engañar explicar, a la gente, este 5% gobierno va a de tener que pobres. explicar cómo puede ser que en el 2009 dice que la economía cayó un 6%. Entren ahora en las cifras de crecimiento del INDEC, PBI, 2009, en nuestro gobierno, menos 6%. ¿A vos te parece, porque si bien sos un periodista joven, hace 9 años atrás, 10 años atrás te acordás, Sí, ¿a vos te parece que lo que vivimos en el 2009 se parece en algo a lo que estamos viviendo ahora? Ahora te dicen que la economía cayó 2,5, Sí, 3, sí. y en el 2009 un 6. ¿A vos te parece que la crisis del 2009, entre comillas, fue el doble de lo que estás viviendo ahora? Si nadie se acuerda lo que pasó en el 2009, ¿cómo puede ser que te digan que la economía cayó un 6% en el 2009? ¿Quién lo dice? Ellos, ahora bien, tuvieron que ajustar las cifras, de la misma manera que ajustó el tema de la pobreza. ¿Qué tenemos que hacer? Miren, muchachos, nosotros tuvimos un gobierno lleno de dificultades, no hay ninguna duda. Fuimos mejorando a medida que avanzó el gobierno, hasta un momento sí. Por eso ellos que no eran oficialistas, se hicieron oficialistas. Bien, al final de nuestro gobierno cometimos errores, sí. Ahora, las cifras de nuestro gobierno son las cifras de nuestro gobierno. Si no defendemos lo que nosotros explicitamos en los números, nos equivocamos. Se equivocaron los compañeros, algunos sí. Ahora pasó el tiempo y queda claro que cuando decían que nuestro gobierno dejó 30% de pobre, era un mamarracho. Porque ahora no me podés decir que hay 32 o 33. No me podés decir que hay 3 puntos más. Estaba mal lo que midieron. ¿Por qué? Porque la UCA no sabe medir la pobreza. Me pone un puntito. Quería preguntar algo de la realidad, ¿no? A Moreno, que tiene que ver con esto de la leche que venimos hablando ya hace varios días y el desabastecimiento. Digo, ¿qué pasa? ¿Por qué no están los precios cuidados? ¿Por qué falta la leche? ¿Cuál es el problema, digo, en este caso? Primero es la baja de producción. Cuando nosotros nos fuimos del gobierno en el año 2013, estábamos en 12.200 millones de litros de leche año, más la leche en negro. Esa es la que está registrada, que es más o menos un 20%. Y ahora estás debajo de 10.000, 9.800. O sea, ahí te faltan 2.000 y pico de millones de litros año, que implica que el consumo per cápita bajó de 240 a menos de 200 litros por persona por año. Considera que no solo tomás leche líquida, ¿no? Cuando comes un flan con una torta, o sea, es leche y sus derivados, cuando comes queso. Primero la baja de la producción. Y después tenés un tema central, que es el problema de Arcor comprando la Serenísima, comprando Mastelones. Arcor es el principal demandante de leche de la Argentina en polvo, para ponerla en los caramelos. Yo tengo un problema muy serio, porque también es el principal abastecedor de leche líquida. Entonces hay una tensión entre el plan de negocios de Arcor para la Serenísima y lo que vos necesitas de abastecimiento. Y en eso coincido con Santoro. Casi era un discurso peronista cuando me metió las organizaciones civiles. Y en vez de poner organizaciones civiles, decía organizaciones libres del pueblo, 100% peronista. Estamos en un extraordinario avance. En eso te tenés que juntar. Entonces? Te tenés que juntar con Pagani y decir, bueno, Pagani, vamos a pensar el plan de negocio de la Serenísima hasta que resolvamos el tema del abasto. Porque no se resuelve con una denuncia de Carrió en la Comisión de Defensa de la Competencia. Eso es una estupidez. Lo que tenemos que resolver es cómo generamos los planes de negocios con la rentabilidad suficiente en el marco del bien común. Y eso solo se logra haciendo comunidad. Por eso nos equivocamos en el gobierno nuestro. No generamos la suficiente comunidad. Moreno, ¿podemos repasar el día económico y demás? Y seguimos hablando de esto con Santoro también. Por favor, ahora... Vamos a algunos datos de la realidad de lo que fue hoy un día negro para la economía. 45 pesos el dólar. Bien, 12% de crecimiento en un mes. 12%, digamos, de devaluación del peso en un mes. Caída general de la actividad económica. Para este año ya los más optimistas aceptan que la economía va a caer casi un 2%. Inflación creciente. Para este mes las grandes consultoras ya dicen que la economía vuelve al 4%. Y algo muy particular. Ayer supimos los datos de la balanza comercial. O sea, la Argentina aumenta levemente sus exportaciones, pero algo mucho peor.
cada vez se importan menos bienes de capital. Están paralizadas las importaciones de bienes de capital, que son las que dan trabajo, que son las máquinas. La gran pregunta que yo le haría a Moreno es... Bueno, dale, a ver. 12%. 12% se cayó el... se cayó el dólar, se cayó el peso, perdón, perdió frente al dólar. ¿Qué haría usted para que esto frene? Para que el dólar no se vaya perdiendo cada vez más, ganando el camino del peso. Mira, es un hecho sistémico. Está claro que mientras Macri conduzca los destinos de la nación, esto es imposible. Ahora, yo te digo, en mi gestión, nosotros exportamos el 50% más de lo que se exporta ahora. Las exportaciones eran el 50% más, pero también eran un 50% más las importaciones. O sea que ellos dicen que nosotros poníamos restricciones al comercio y el comercio internacional en nuestro gobierno fue extremadamente mayor que ahora. Es ridículo lo que dicen, todo lo que dicen es ridículo. Lo que pasa es que apuntábamos al bien común. Es natural que vos tenés que armonizar los distintos intereses. Pagani es el mejor empresario de la Argentina. Ahora tenemos que ponernos de acuerdo porque compró la principal abastecedora de leche líquida de mi pueblo. Ahora, Moreno, y si él me la quiere hacer toda en polvo, tenemos un lío bárbaro. Está hablando hace un montón. A ver, si eran tan buenos, se lo pregunto con respeto, ¿por qué perdieron las elecciones? También se lo voy a preguntar a Santoro. Yo no dije que nosotros éramos buenos, dije Pagani era bueno. No, pero está describiendo que nosotros... Hizo una descripción hizo una descripción de pero porque nos equivocamos. Sí. Porque hicimos cosas mal, no generamos comunidad. Por eso empezamos la dolarización de las tarifas. ¿Cómo no vamos a equivocarnos con esa estupidez que hizo Galucho cuando firma con Chevron? Pero nos seguiríamos equivocando. El proyecto de Cristina, presentado en el Senado, donde ella quiere indexar las tarifas energéticas en función del salario, está mal, porque entonces nunca recuperás la proporción que supimos tener ahora lo acabo de decir. La proporción tenemos que recuperar, la sana proporción entre salarios y tarifas. Si a partir de ahora vos indexás las tarifas como indexás el salario, entonces nunca más bajás la proporción entre salarios y tarifas, es 2 más 2, 4. Entonces el proyecto está mal. ¿Qué tenemos que hacer? Reflexionar, pensar, estudiar. Reflexionar en profundidad hacia dónde tenemos que ir. La Argentina tiene 2 vectores de competitividad y con esto avanzamos sobre el tema de la pobreza. Primera definición. La pobreza en la Argentina no es estructural. Si fuera estructural significaría que nunca más vamos a dejar de tener pobres. La Argentina tiene una pobreza circunstancial, como tiene una desocupación circunstancial. En un buen gobierno, en un sano gobierno, en un gobierno de gente buena, de gente que no sea oscura, va a bajar la pobreza y va a bajar la desocupación. Por lo tanto, no es estructural. Bien. ¿Cuáles son los 2 vectores de competitividad que tiene la Argentina? Cuando nosotros nos plantamos vis a vis con el mundo. ¿Mensaje final? Bueno, tengamos... En el horizonte está apareciendo el sol, que es el sol del escudo peronista, y volverán los días más felices que ustedes saben que fueron, son y serán peronistas. Gracias, Gracias a los dos.